La historia que te voy a contar sucedió en un pequeño pueblo al norte de la ciudad. Era un lugar tranquilo, donde todos se conocían y donde las cosas extrañas rara vez ocurrían. Pero todo cambió el día que apareció la caja. Fue un lunes por la mañana cuando los habitantes del pueblo comenzaron a notar algo inusual. En medio de la calle principal, justo en la intersección entre la tienda de comestibles y la cafetería, había una caja grande, como una especie de baúl. Parecía que alguien la había dejado ahí durante la noche, pero nadie tenía idea de quién podría ser el dueño. Al principio, la gente pensó que era simplemente un paquete perdido, algo que alguien olvidó recoger. Pero después de unos días, cuando nadie reclamó la caja, el pueblo comenzó a inquietarse. La caja no tenía marcas, etiquetas, ni ninguna señal que indicara su origen. Estaba hecha de madera oscura, con hierro oxidado reforzando las esquinas y una cerradura vieja y pesada en el frente. La curiosidad pronto se apoderó de algunos de los habitantes del pueblo, quienes querían saber qué había dentro. Sin embargo, cada vez que alguien intentaba acercarse a la caja, sentía un escalofrío recorrer su espalda. Era como si una energía oscura emanara de ella, una advertencia silenciosa para que no se acercaran más. Uno de los primeros en intentar abrir la caja fue Charlie, el dueño de la cafetería. Armado con un destornillador y un martillo, trató de forzar la cerradura, pero antes de que pudiera hacer algo, un grito agudo resonó por toda la calle. Todos miraron hacia Charlie, quien se había desplomado en el suelo convulsionando. Fue llevado al hospital, pero los médicos no encontraron nada que explicara su ataque repentino. Murió esa misma noche. La caja seguía allí, imperturbable, como si nada hubiera pasado. Nadie se atrevía a acercarse de nuevo. El pueblo entero comenzó a hablar sobre la maldición de la caja, y el miedo se apoderó de todos. Los negocios cercanos cerraron temprano, y las calles se vaciaron al caer la noche. Sin embargo, había una persona que no creía en maldiciones ni en historias de fantasmas. Se llamaba Elena y era la periodista del pueblo. Elena estaba decidida a descubrir la verdad detrás de la caja. Si lograba abrirla y descubrir su contenido, podría escribir la historia más grande del año. Una noche, cuando todos dormían, Elena salió a la calle con una linterna y una palanca. El viento soplaba con fuerza y las hojas secas se arremolinaban a su alrededor. Al llegar a la caja, sintió el mismo escalofrío, pero se armó de valor y comenzó a trabajar en la cerradura. Después de varios minutos de esfuerzo, la cerradura cedió y la tapa de la caja se abrió lentamente. Dentro, había una serie de pergaminos antiguos, cubiertos con símbolos extraños y dibujos perturbadores. Elena intentó leerlos, pero apenas podía entender las palabras. Algo sobre invocaciones y rituales antiguos. Pero antes de que pudiera analizarlo más, una sombra comenzó a emerger de la caja, envolviéndola en una oscuridad espesa. Elena gritó, pero el pueblo estaba sumido en el silencio de la noche. La oscuridad creció hasta que lo envolvió todo, como un velo que cubría la calle. Luego, de repente, se hizo el silencio. A la mañana siguiente, el pueblo despertó y notó que la caja había desaparecido. Elena también estaba desaparecida, y nadie volvió a saber de ella. Algunos dijeron que la caja se la llevó, otros que había liberado algo que nunca debió ser liberado. Lo único que quedó fue un rastro de cenizas donde solía estar la caja. El pueblo nunca volvió a ser el mismo. La historia de la caja se convirtió en una leyenda local, una advertencia para aquellos que se atrevan a indagar demasiado en los misterios del mundo. La calle donde apareció la caja fue renombrada como la calle sin nombre, porque nadie quería recordar lo que había ocurrido allí. Y así, el pueblo continuó con su vida, pero siempre con la sombra de la caja y su oscura maldición. Porque, en el fondo, todos sabían que algo había sido liberado, algo que nunca debió ver la luz del día, y aunque la caja desapareció, el miedo y la incertidumbre permanecieron.